Avui tenim a la Inara Ballesteros i el Josep Maria Gili, els veieu per aquí, que ells tenen activada la càmera, i ens parlaran de meduses. Llavors, si voleu tenir algun dubte, voleu fer alguna pregunta, voleu comunicar-vos, pel xat, si us plau. També us hem compartit pel xat com podeu seguir la iniciativa. També tenim un correu electrònic, que el tenim aquí apuntat, oceaniteracy@icm.csic.es, on podeu escriure'ns si teniu algun comentari o qualsevol dubte, us respondrem. I també tenim a xarxes socials, ens podeu seguir amb el hashtag OceaCasa. Estem també la Maria Vicioso, la trobareu per aquí, i jo us parlo, tots la que estic com a anfitriona, que ens podeu, si teniu algun problema tècnic, ens podríeu parlar per privat per intentar solucionar-lo. D'acord? Llavors, ja sense més dilació, donarem la paraula als ponents d'avui. Va bé? Si voleu, podríem començar amb una petita, diguem-ne, retrospectiva amb un vídeo, perquè veieu un poquet de lo que podem parlar. Volem compartir la imatge amb un petit vídeo, us el comento. Això ho té que fer la Janira des del seu ordinador. Sí. Bueno, comencem el vídeo. El veieu tots? Mireu, aquest vídeo dura uns 8 o 9 minuts i aquí veureu tota una sèrie d'aspectes de les meduses. Les meduses són dels organismes més simples que hi ha als oceans, són organismes molt, molt antics, van aparèixer fa més de 500 milions d'anys, o sigui que realment són dels primers grans organismes que van aparèixer als oceans. Són molt similars a les meduses que trobem avui en dia al registre fòssil, o sigui que no han canviat gaire, i fixeu-vos, tenen una anatomia molt, molt senzilla. Una cúpula, que és una mena de campana de la que surten els tentacles, i a dintre d'aquesta campana tenen l'estómac i les gònades. Poc més, no necessiten gaire res més per viure, pràcticament. Tenen una escassa mobilitat, com podeu veure, tenen unes fibres musculars que via pulsacions poden nedar suaument. No poden anar contracorrent, però en canvi són molt ràpides anant d'avall cap amunt. En una sola nit poden pujar i baixar 200 i 300 metres de fondària. En tenim moltes i molt variades. Avui en dia coneixem més de 2.000 espècies de meduses en tot el món i al Mediterrani, de les meduses aquestes que realment ens preocupen una mica, a nivell de platja n'hi ha unes 10 aproximadament i en total unes 250. Com veieu, les meduses les troben a tot arreu. Hi ha dos grans tipus de meduses, podríem dir. Unes que són les que tenen una fase hipòlit, que les veureu, i unes que bàsicament passen tota la seva vida als oceans. Ara el que veieu a la imatge és el moment en què una medusa captura les seves preses, que en aquest cas són petits crustacis, i veieu que aquestes preses una vegada són capturades pels tentacles, gràcies a unes cèl·lules, que això ens en parlarà millor la Inara que jo, aquestes cèl·lules, que són les que ens piquen a nosaltres, que ens preocupen tant, anestesien les preses i a vegades anestesiades se les engulleixen dintre de l'estómac. Són uns grans depredadors. Les meduses són organismes essencials amb el cicle de vida dels oceans, perquè, com veieu, s'està engullint una petita presa. Les meduses acumulen amb els seus cossos grans quantitats de zooplàncton, d'aquest plàncton petit. I gràcies a que l'acumulen amb els seus cossos, els peixos, les tortugues, es poden menjar. O sigui que si els peixos i les tortugues tinguessin que menjar el plàncton que mengen les meduses, es passarien tota la vida menjant i acabarien esgotats. O sigui que elles són un esglaó entremig entre els grans depredadors i el plàncton petit. Però no tots els peixos, diguem-ne, són caçats per les meduses, sinó que, curiosament, ara ho veureu amb aquestes imatges, hi ha peixos que viuen gràcies a les meduses, són, podríem dir, quasi immunes a les seves picades. Aquí el veureu, un petit sorell. Els sorells, quan són petits, quan són juvenils, viuen amagats entre els tentacles de les meduses i se n'aprofiten de les preses que les meduses capturen. I això és un tema d'estudi molt interessant,
hi ha molts organismes, o alguns peixos, que aprofiten la medusa com una espècie d'hàbitat, com fem nosaltres, es confinen com aquests dies durant unes setmanes i uns mesos fins que tornen adults i llavors ja deixen la caça, que és la medusa. I no totes les meduses mengen plàncton. Aquí teniu els tentacles d'una medusa que veu té un color verd, té algues al seu interior i aquestes algues viuen de la llum, com sabeu, i la relació entre l'alga i la medusa també alimenta la medusa, com els coralls. O sigui que realment hi ha una gran varietat de meduses en tots els oceans. Aquestes que veieu aquí són meduses que viuen al mar profund, a grans profunditats. Trobem meduses fins a quasi als 8.000 metres de fundària. I aquí teniu les més perilloses de totes, les cubomeduses, la vispa de mar, que diuen. Aquest pot matar una persona en 5 minuts, però sortosament no en tenim d'aquest tipus o les que tenim aquí al Mediterrani no són tan perilloses. Tenen formes molt espectaculars, són luminescents, naden per tots els oceans i n'hi ha moltes i molt variades. Ara veureu ràpidament com són aquestes cèl·lules tan característiques no només de les meduses, sinó de tots els organismes que es diuen nidaris, que vol dir que tenen cèl·lules urticants. Tots aquests eixams de meduses que veieu són meduses filmades a més de 3.000 metres de fondària. Són molt freqüents. Mireu els colors que tenen. No només tenen formes, a partir de la forma senzilla tenen molta variabilitat. Més o més tentacles, diguem-li més pesades, més fosques, diguem-li naden més ràpid, més a poc, no? Tenen una gran diversitat. I com us he dit al començament, les meduses són essencials per la vida als oceans. Per molts peixos, com les tonyines, per exemple, o els peixos que van per la superfície, sort n'hi tenen, o les tortugues, per exemple, sort n'hi tenen de menjar meduses, perquè si tinguessin que menjar el plàncton que mengen les meduses, com us he dit abans, pràcticament no podrien viure, s'esgotarien abans. Acumulen gran quantitat de proteïnes i aquestes proteïnes són necessàries per la vida i, sobretot, pel moviment i, diguem-ne, per la massa muscular dels peixos. Això que teniu aquí és molt bonic, veieu un pòlip, és el naixement d'una nova medusa. Aquesta medusa, aquest pòlip, que veu de color marró clar, d'aquí, com si talléssim una llangonissa a trossos, de cada pòlip van naixent unes petites medusetes que li diem èfires, aquestes recent nascudes. Les veieu com bateguen? Aquestes medusetes ja ens poden picar, però l'important és que les veieu néixer. Les meduses aquestes, que són les més abundants, les que tenen aquesta fase pòlip, serien com ens passa a terra, serien les papallones del mar. El pòlip seria l'oruga i la papallona és la medusa. Les meduses aquestes neixen perquè es reprodueixin sexualment. Una vegada s'han reproduït, com les papallones, les meduses tornen a agafar a partir d'un ou la forma del pòlip, que a la terra seria l'oruga. Aquí teniu un pòlip que està donant diverses petites meduses a la vegada. O sigui, esteu veient en aquest moment el naixement d'una nova medusa. Aquestes medusetes van creixent molt ràpid i al cap dels 3-4 mesos, com a molt, ja són les meduses adultes que vosaltres veieu a les platges. Diguem-li perquè veieu que no tota la vida som com les veiem, sinó que tenen formes com de bebès. El que estem és un bebè de medusa. I veieu que tenen els mateixos moviments que hem vist abans dels adults. Això, fixeu-se molt amb aquesta cèl·lula que teniu aquí. Aquí, fixeu-se bé, molt. No perdeu la vista, observeu, mireu, i veureu de cop i volta que passarà alguna cosa. Fixeu-se, bum! Heu vist què ha passat? En aquest moment, la medusa ha disparat la seva cèl·lula urticant. Això us explicarà millor l'Ainara. Aquí teniu aquestes cèl·lules com s'agrupen a les meduses i és el que tant ens preocupa a nosaltres, que realment aquestes meduses arribin a les nostres platges i realment ens produeixen els problemes que cada vegada més tenim a les platges, que ens piquen. La millor manera, ja en parlarem si voleu, és protegir-se enfront d'això, tenint consciència que no és un problema tan greu com creiem, si prenem mesures i fem cas dels socorristes i del que ens diuen a nivell de platja. Totes aquestes cèl·lules, ara les veureu, amb una imatge feta a gran augment, on se veuen, aquí ho teniu, aquestes cèl·lules enganxades a la pell humana. En aquest moment, això és el que passa amb un tentacle de medusa enganxat a una part del cos. Doncs,
I per acabar el vídeo, fixeu-vos, cada estiu, uns més que els altres, tenim grans quantitats de meduses que ens estan visitant a les nostres platges. La major part d'aquestes meduses no volen anar a la platja, perquè a la platja van a morir. El que passa és que els corrents i els vents els porten a les platges i n'hi ha moltes. I llavors el que tenim que fer és, el dia que hi ha meduses, com veieu aquí, prendre cura, ja us ho direm, ja us ho explicarem, i sobretot aquell dia toca anar-se'n a la sorra, al bosc o a la piscina. Intentem evitar els dies que les meduses arriben a les platges. Perquè no arriben tots els dies, evidentment, a vegades no anem a la platja perquè plou, doncs si n'hi ha meduses, a cada 2 dies no les tindrem. Bé, ja us he explicat unes quantes coses de meduses i ara la Inara us explicarà en pocs minuts com són aquestes cèl·lules tan perilloses tant pels humans com per tota la resta d'animals dels oceans. Adelante, Inara. Yanire, ¿puedes poner el power por fin? Sí, claro. Vale. Disculpa. Aquí. Vale, me vas explicando cuando pasa. Bueno, chicos, pues como ha explicado Josep María, los nidarios, que no solo son las medusas, sino las anémonas, los corales, tienen unas células propias que se llaman nidocitos. Estos nidocitos están formados por una cápsula que contiene un filamento que está densamente enrollado y el veneno. Y las medusas, en este caso, lo utilizan para capturar presas, es decir, para alimentarse y para defenderse contra depredadores. El nidocito lo que tiene es una cápsula, que es lo que estamos viendo aquí, donde está lo que os he dicho, el filamento y el veneno, que se llama nematocisto. ¿Puedes pasar, Yani, por fin? Vale. Estas células son unas células muy, muy, muy pequeñas, es decir, son células que solo las podemos ver con microscopio. Entonces, aquí tenemos una foto, no sé si la veis, bueno, esta es una foto real de un nidocito. Y como podemos observar, el filamento está dentro, densamente enrollado. Y además tiene una tapita, que es lo que sale por debajo, que es una tapa que se llama opérculo. Entonces, cuando esta tapa se abre, el filamento sale disparado y se dispara. Pasa, Yani. Y es lo que pasaría aquí. Esto simula un nidocito, en realidad es una manualidad que hemos hecho, es una oliva, un filamento, alfileres, pero lo que viene a decir es que cuando el filamento se dispara, lo que pasa es que la cápsula se vacía el veneno que está dentro y el filamento hace de conducto. Este filamento, o sea, hay de muchos tipos. Unos pueden tener muchas espinas en la base, otros tienen todas las espinas a lo largo de todo el túbulo o algunos ni siquiera tienen espinas y simplemente el veneno sale por la parte inferior. Los nidocitos son como las medusas, hay muchos tipos. Hay muchas variedades y cada medusa tiene unos tipos de nidocitos. No todas las medusas tienen los mismos tipos. Entonces, a ver, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos nidocitos pensáis que puede haber en un tentáculo? A ver, voy a abrir el chat para leeros. Vale. A ver, ¿quién se anima? A ver, quizá... Venga, pensar, imaginar, 5.000. Bueno, a ver, más números. 100. A ver, ¿qué más? 500, 200. No, hay millones. Mira, mirad, pasa, Yanire, la foto. Mirad, esto es un tentáculo de medusa. Le doy play, ¿no? No, espera. Vale. Este es un tentáculo de medusa que está hecho con un microscopio, ¿vale? Este vídeo. Los microscopios, por si no lo sabéis, tienen distintos objetivos. Entonces, esto está hecho con el objetivo menor. Es decir, aquí no podemos ver los nidocitos a simple vista, pero sí destacan puntitos, los veis en el vídeo, pues cada puntito es un nidocito.
O sea que en los tentáculos hay millones y millones de nidocitos. ¿Qué pasa? Que cuando, en este caso, se rozan con una presa, mirad lo que pasa. A ver, Yanni, dale al vídeo. Mirad lo que pasa, chicos. Perdona. Tranquila. ¡Pum! Esos millones y millones de nidocitos se disparan. Entonces inyectan el veneno, en este caso, o en la presa que quieren cazar, o cuando se encuentran con nosotros de forma involuntaria en nuestra piel. Porque estos nidocitos se activan o bien porque captan un estímulo químico o bien porque en el caso de una picadura se encuentran con nosotros y del mismo choque se activan como en la foto. Es decir, ninguna medusa nos quiere atacar y ninguna medusa nos pica voluntariamente. Esto es un mecanismo que tienen las medusas de defensa y no lo pueden controlar, por lo que la medusa lo hace sin querer. ¿Vale? A ver, pasa. Entonces, los nidocitos se encuentran, aparte en los tentáculos, en toda la medusa. Porque, a ver, hemos dicho que las medusas utilizan los nidocitos para capturar las presas y para defenderse. Entonces, ¿pensáis que tiene lógica que solo estén en los tentáculos? A ver, que os leo, que a mí me gusta leeros. ¿Pensáis que tiene lógica que si la medusa se quiere defender solo tenga nidocitos en los tentáculos? A ver, un segundo. Vale, os doy una pista. A ver. Mireu, el que protegeix més la medusa Muy són bien. les gònades, no? La part sexual, allà se reprodueix. I aquestes gònades es troben dintre de la campana, dintre de la boca. On hi ha nidocists també, protegint aquesta campana, no? Claro, mira, por ejemplo, aquí pone, no creo debe tener por todo el cuerpo. Por supuesto, porque estas células no solo son para capturar presas, sino para defenderse. Entonces, la medusa los tiene los nidocitos por todo el cuerpo. Por la umbrela, por los brazos orales, por los tentáculos, por todo el cuerpo. Y además, como bien ha dicho Josep María, los nidocitos están presentes durante todo el ciclo. Aquí tenéis una foto de una éfira de Pelagia, que Pelagia es esta medusa de aquí, que seguro que la habéis visto, que es la típica que es moradita, seguro que es muy común, bueno, es una de las medusas más comunes del mar Mediterráneo. Y veis los puntitos también de la éfira, todo eso son nidocitos. Con esto quiero decir que los nidocitos es algo que está presente siempre en la medusa, en todas las partes y durante todo su ciclo de vida. Pero, a ver, pasa, Yanni. Vale, entonces, ¿qué veis en esta foto de extraño? Yo os diría que por una parte lo primero que veo de extraño es que veo una medusa que es un organismo marino que está fuera del mar. Y me es un poco extraño, porque pensar eso también, pero pensar que las medusas son organismos marinos y no las tenemos por qué sacar del agua, ¿no? Es su casa, nosotros no tenemos que ir ahí a hacernos fotos con las medusas ni nada, y mucho menos cogerlas de la cabeza, ¿no? Es como si alguien viene y a nosotros nos coge de la cabeza, pues no tiene sentido. Y lo tercero, como bien está diciendo Carolina, que no les pica. Bueno, que han cogido la medusa y hemos dicho que la medusa tenía nidocitos por todo el cuerpo y no les ha picado. Vale. ¿Por qué es esto? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué puede ser que estas personas estén cogiendo por la umbrela que hemos visto que tenía nidocitos y no les esté picando? A ver. A ver quién se anima a contestar. Porque están fuera del agua. No, porque os voy a contar una cosa. Las células están activas más o menos hasta 36 horas de una medusa que está varada en la arena. Así que podría picarles perfectamente. Así que eso no es porque están fuera del agua. A ver, ¿qué más? Si no os lo cuento, venga.
Josep María, ¿se te ocurrís algo? No, cuenta. Jo és que no, A no sé... ver, espera, a ver. Ya han deixat d'anar tot el verí, porque se han muerto. Vale, más o menos va por ahí, ¿vale? Como bien ha dicho Josep María, las medusas, sobre todo Pelagia, que es la medusa de la que estamos hablando ahora, la de color morado, es una medusa oceánica, es decir, que su ciclo de vida lo pasa en mar abierto. También hay medusas costeras, pero en este caso, esta medusa cuando llega a la costa ya es porque, como bien ha dicho Josep María, va a morir. ¿Qué pasa? Que estas medusas están, como no nadan, se quedan en la zona poco profunda todo el rato con el oleaje, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y pierden todos los nematocistos que estaban en la umbrela. Y por eso la gente hace estas fotos y dice, no, es que si coges una medusa por la umbrela no te pica, pero eso no es verdad. Eso es porque estas medusas, como bien habéis dicho, están un poco medio muertas y han perdido todos los nidocitos que tenían en la umbrela. Pero si os fijáis bien en las fotos, hay algunas zonas más rosáceas, las veis por abajo, que pueden... Ay, espera, ese anuncio. Que pueden picar, ¿vale? Entonces, ya ni pasa. Pero hay una cosa que, no sé, creo que Espera. Teo lo acaba de decir, que lo cogen con las yemas de los dedos. Y no da toda la parte de nuestro cuerpo, digamos, está tan curtido como la palma de las manos. Sí, pero Sí, en este caso, seguro que es porque han perdido la capa, porque está claro que sí, es esto que dice José María también es verdad, que hay gente que la parte de las yemas la tiene más dura, más trabajada, corta la mano, entonces, porque está más curtida y trabajada. Pues si lo pusiéramos aquí arriba, a lo mejor picaba. sí, pero justo esas medusas están blancas, es Sí, gelatina, no sí, queda sí. nada ni de pigmentación ni de nidocitos. Por eso la gente la suele coger, pero eso no hay que hacerlo. Entonces, pasa ya ni la siguiente. A ver. Vale, entonces, ya tenemos claro que cuando vemos una medusa varada, no hay que cogerla. Aunque esté blanca, aunque tenga coloración, nunca hay que coger a las medusas, nunca hay que tocarlas. Las medusas tienen que estar donde tienen que estar. Pero puede ser que un día nos vayamos a la playa y estemos haciendo snorkel y de repente nos veamos con una medusa. ¿Qué hacemos? La gente se suele poner nerviosa y empieza a hacer aspavientos, así, porque se pone nerviosa y se quiere salir. Y eso es súper malo, porque como ha dicho Josep María, las medusas no pueden nadar. Entonces nosotros al hacer aspavientos, lo que estamos haciendo es crear una corriente y atraer a la medusa a nosotros mismos. Entonces, nunca hay que ponerse nervioso cuando se ve una medusa y empezar a mover las manos. Nos salimos tranquilamente porque la medusa no puede nadar, no va a venir a nosotros, no nos va a atacar y nos salimos. Ahora, en el peor de los casos, ¿qué puede ser? Que nos estemos bañando un día de sol tan a gusto en la playa y de repente notemos que algo nos ha picado y digamos, una medusa. Pues sí, nos puede pasar porque es su casa y ahí están. Nosotros vamos a disfrutar, pero ellas están ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para eso nosotros lo que hemos desarrollado son unos protocolos de actuación contra picaduras de medusas. Y lo que tratamos es de minimizar los efectos de una picadura. Y para eso lo que hay que hacer es, muchas veces cuando nos pica una medusa, se pueden quedar restos adheridos a la piel, o bien un trocito de umbrela, o un trocito de tentáculo, o de brazo oral, o de lo que sea. Entonces, hay que retirar ese trocito con una tarjeta o con las llaves, pero nunca frotando. Nunca hay que rascarse ni nunca hay que retirar el trozo a lo bestia, porque entonces si hay nidocitos, los podíamos activar. Después hay que lavar la zona con agua de mar, nunca con vinagre, que seguro que habéis oído que el vinagre es bueno. Pues eso no es verdad. El vinagre, para la mayoría de las medusas que tenemos en el mar Mediterráneo, que son las medusas grandes con las campanas, no hay que utilizar vinagre, siempre agua de mar. Luego hay que poner bicarbonato, hielo y si nos duele,
hay que ir al médico, porque muchas veces una picadura, una simple picadura se puede complicar. Pero no pasa nada porque nadie se va a morir ni nada, porque las medusas que tenemos en el Mediterráneo no son letales. Así que no deja de ser un picazón, una rojez, pero no nos vamos a morir y no pasa nada. ¿Y pasa, Yani? Eso. Y el vinagre solo, únicamente y exclusivamente funciona bien en forma de cubo. Como las cubozoos. Mirad, yo tengo aquí una medusa que me hice, que es una cubozoo. Entonces, el vinagre solo sirve para limpiar el área después de una picadura de cubozoo. Y en el caso, porque seguro que algunos podéis decir, bueno, es que a mí me ha picado una medusa y no la he reconocido, no he podido verla. Pues ante la duda, mejor siempre lavar la zona con agua de mar. Vale, Ainara, te tengo que interrumpir porque nos quedan 5 minutos de reunión, ¿vale? Así que si queréis aprovechar para también... Bueno, Ainara creo que tiene que comentar alguna cosa más. Hay un par de coses, de les preguntes que acabeu de fer, no? I això és molt important, no? Y es que, y está bien, dicen, el pipí sirve. No, el pipí no sirve para nada. Pensad que esto viene de la picadura o de la herida de los peces, que a veces el amoníaco, que es el pipí, puede ayudar, pero normalmente no. Es un tópico que hay que descartar completamente. Al contrario, como decía Ainara, si ponemos pipí, activamos más células y la picadura puede ser peor. Pero la mejor de todo, cuando vayamos a la playa, que es lo que decíamos, comparar con lo que dice Ainara, para evitar, a veces es muy difícil evitar que una medusa nos pique. ¿Cuál es la mejor prevención? La mejor prevención es lo que ha dicho Ainara, no? Estem a la platja, hi ha meduses, per què ens tenim que ficar a banyar? Anem a un altre lloc. Però la millor prevenció, i us l'aconsello molt vivament, és, mireu la paraula, abuseu de les cremes solars. No utilitzeu, abuseu. Abusar de les cremes solars. Perquè si fiquem una pel·lícula entre nosaltres i a la possible picada de medusa, serà molt més difícil que la medusa contacti, noti la pell nostra i es disparen les rinoblastes. És l'única prevenció que funciona de moment. A part de no banyar-se, òbviament, ¿no? Vale, veo también que hay una pregunta, ¿no? Que pone si la picadura se puede tapar con algo. A ver, tú puedes taparte la picadura, pero generalmente es mejor que le dé el aire, siempre que no se... Es que hay distintos tipos de picadura. Generalmente las picaduras de las medusas del mar Mediterráneo, de las estifozoos, son rojeces, edema, entonces es mejor que dé el aire. Bueno, en los protocolos también se hablan de las bandas de presión, ¿no? De cómo ponerte una venda, y eso es contraproducente en una picadura de medusa. Ahora, si se ha generado una herida o una complicación, igual sí que está bien que te la tapes para prevenir infecciones. Pero generalmente las picaduras de medusas son pápulas, rojeces, que no hace falta tapar la herida, sino es mejor que le dé el aire. Pero también es muy importante recordar que una picadura de medusa no deja de ser una herida y esta herida se puede infectar. Claro. Entonces, digamos, el fenómeno más frecuente que hay después de una picadura son las infecciones de la piel por las heridas abiertas. Por eso hay que utilizar durante unas horas o un día o dos cualquier antiséptico de carácter local como, digamos, agua oxigenada. Alcohol no, porque hace mucho daño encima. Esto es malo para los nidocitos, pero mercromina, cualquier antiséptico local va muy bien porque prevé las posibles infecciones posteriores. Así, bueno, también eso lo que está diciendo María, desde el ICM Divulga tenemos todas las guías actualizadas con los protocolos específicos para cada especie, con las principales medusas, y ahí cualquier duda que tengáis también nos podéis escribir y os contestamos. Está todo documentado en una guía, así que genial. Y lo que decís de tapar con tiritas, bueno, no digo que no, pero las tiritas en la playa sirven de poco, ¿no? Y encima se quedan en el agua y contaminan. Es un residuo que tiramos en el agua.
Mejor Claro. poner yodo, un poquito de yodo que aguanta muy bien, es mucho más práctico y contamina mucho menos. Vale, Sí. muchas gracias a todos por asistir. Vamos a tener que acabar ya la reunión. Si tenéis más dudas, os animo a que escribáis al mail que hemos compartido. Y también os ha indicado María dónde encontrar las guías, por si queréis aprovechar. Y os animamos también a seguir la iniciativa de Lo sea a casa a través del blog de ICM Divulga.